Muy buenos días, soy Paola Hernández, consejera en sostenibilidad y ESG en González Calvillo. Es una firma líder que por casi 4 décadas ha prestado servicios legales en México, que tiene un enfoque orientado a la solución de los problemas. Es un despacho full service, así que tenemos casi todas las prácticas. Y bueno, actualmente tenemos más de 150 personas que trabajan en González Calvillo, entre socios, consejeros, abogados y personal administrativo. Y bueno, ahora con la reciente integración que estamos haciendo con el despacho Pérez Yorca, es una firma ampliamente reconocida en la península ibérica, pues tenemos el objetivo de brindar todavía un mejor servicio y a ambos lados del Atlántico. Somos pioneros en contar con un área de sostenibilidad y de ESG, y nuestra área integra las prácticas de medio ambiente, salud y regulación sanitaria. Tiene litigio estratégico y de ambiental, social y gobernanza o ESG, y lo implementamos en forma transversal en todas las transacciones del despacho, tanto M&As, inmobiliario, lo que se les ocurra. Esto hace que sea una práctica que realmente vivimos en todo lo que estamos haciendo en el despacho. Y precisamente esa especialización es lo que nos ha llevado a asesorar a las empresas en estos temas ESG, en el marco, este nuevo marco normativo. Y por eso es este foro de tan alto nivel. Nos honra la presencia de nuestros 3 panelistas, a quien con algunos no tenía el gusto, pero ya los conocía, de verlos, de seguirlos. A los 3 son las personas que admiro. Ivonne, muchas gracias, muchos años de ser amigas y de quererte y honrarte. Gracias. Muchas gracias a los 3 por acompañarnos, y también tenemos un aliado estratégico que es YACE. Para nosotros esta asociación ha sido estratégica para la difusión, educación y colaboración en materia de sostenibilidad. Así que gracias también, Rodrigo Manrique, por ser parte de este evento, y adelante dejo que se presente Rodrigo. Gracias, querida Paola. Muy buenos días a todas y a todos los que están conectados el día de hoy. Qué gusto ver a Ivonne, a María José, que ya tenía a Ivonne también algunos años de conocerla, ¿verdad? Por alguna otra historia pasada. A María José, que nos hemos encontrado en este camino un par de veces cuando hablamos de sostenibilidad y tratamos de hacer las cosas de manera diferente. Y bueno, me gusta conocer el día de hoy a Pablo, que ya nos ha impactado con las historias previas a esta conexión para que nos comparta después seguro esa experiencia que tiene siendo consejero independiente y muchos años en el sistema financiero. Soy el director ejecutivo de YACE México y Latinoamérica, y YACE es la Asociación Internacional para la Economía Sostenible. Estamos basados en Londres, tenemos presencia en más de 40 países, y lo que nos ha hecho tener esta llegada a los diferentes países ha sido la creencia de que la educación en temas de sostenibilidad y criterios ESG tiene que promoverse de una forma estandarizada lo más posible y de una manera en que se reconozca en los diferentes países, y es lo que buscamos a través de las certificaciones de YACE. Es decir, nosotros buscamos cerrar o ser el benchmark para que el conocimiento en temas de sostenibilidad pueda integrarse en todos los profesionales, en todas las personas, en las decisiones de todos los días. Por eso se ha estructurado un temario bastante incluyente desde el punto de vista de tener diferentes niveles para diferentes necesidades que tienen las organizaciones en temas de su formación de los equipos, porque aquí no vamos a formar empresas, no vamos a otorgar un certificado, un producto, un proceso, un servicio. Vamos a otorgar un certificado a las personas que demuestran sus conocimientos en temas de ESG y sostenibilidad en general, para que lo que a cada quien le toque en su propia profesión tenga integrado estos criterios, y de ahí que pase a transformar el modelo de negocio de las empresas, mostrando evidentemente mayor resiliencia, permanencia, rentabilidad, etcétera, a mediano o largo plazo. Y la alianza con González Calvillo es porque nos une, como hemos compartido, que a través de la llegada a las empresas, cada vez más necesitamos generar esta conciencia de esta formación, y particularmente el día de hoy, en este panel de lujo que tenemos, pues abordaremos diferentes temas alrededor de la sostenibilidad y cómo las empresas lo están llevando a cabo, por qué es importante o no, y cómo es que entonces deberían, desde el punto de vista de consejeros independientes reconocidos en sus diferentes
experiencias, industrias, hay recomendaciones para todos a tomar en cuenta. Así que esperamos que sea un gran panel, una muy rica conversación el día de hoy con todos los participantes. Y si te parece bien, Paola, ¿por qué no nos los vas presentando un poquito con la semblanza de cada quien? Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar a presentarles este panel de lujo que tenemos. Debo decirles que resumí su currículum, así que seguramente me estoy omitiendo muchas de las cosas, pero ahí les va una probadita de las personas con las que vamos a estar platicando. Voy a empezar por María José Treviño. María José es directora general de México en Acclaim Energy. Es una consultoría imparcial enfocada a diseñar, implementar y negociar estratégicas óptimas de suministro de electricidad en mercados desregulados, atendiendo al alto consumidor de energía. María José es líder de mercado en México y por 3 años consecutivos ha sido reconocida como una de las 100 mujeres más poderosas de los negocios en México por expansión. Es top 10 de las mujeres en la industria por energía hoy. Está incluida en las 100 líderes del sector energético por la revista Líderes y es Top Voice en sostenibilidad o sustentabilidad por LinkedIn. María José actúa como consejera independiente, o sea, ya en el tema que vamos a hablar, de diversos consejos de administración, tanto de empresas públicas cotizadas en mercados bursátiles en México como en el extranjero. También es consejera en empresas privadas de distintos sectores. Ella es consejera en la Junta Directiva del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI, uno de los principales think tanks del país. Es miembro del Consejo Consultivo de BBVA para el Estado de Nuevo León, cofundadora de Women's Energy Network México Chapter y miembro de Voz Experta en MER. Además, tiene 2 licenciaturas en Administración de Empresas y en Chino Mandarín, además de un MBA por el IPADE Business School. Bienvenida, María José. Gracias por la invitación. Adelante, Rodrigo. Gracias. Me toca además el gusto y honor de presentar a Ivonne Ochoa Rossellini, que aunque está muy resumida acá su semblanza, yo creo que tenemos un poquito más de 20 años de haber coincidido, decía hace rato, en una época en donde Ivonne era la CFO de la unidad especializada de consumo de BBVA. Pero bueno, la experiencia de Ivonne después de eso ha sido increíble. Ivonne posee un MBA y una licenciatura en Relaciones Internacionales por el ITAM y figura como una de las personas más influyentes de México en medios empresariales como Forbes. Yo con todo cariño y con todo respeto, al igual que María José y a Pablo, porque no lo conocía, pero Ivonne siempre es una super power woman, ¿no? Siempre ha estado ahí en diferentes publicaciones, reconocida por la influencia que ha ejercido a través de su carrera en diferentes industrias. Tiene más de 13 años de experiencia como consejera en empresas mexicanas y estadounidenses, tanto públicas como privadas. Entre sus funciones figuran la del presidente del Consejo, presidente del Comité de Auditoría, experta financiera calificada por la SEC, presidente del Comité de Retribuciones. Su experiencia en consejos abarca aviación, distribución química, automoción, agricultura, agrotecnología, biotecnología, ciberseguridad, servicios financieros, comercio minorista, vivienda, manufactura, family office y demás. También está certificada en áreas como ESG, ciberseguridad, y es una de las 59 mujeres consejeras independientes de los 2.500 consejeros públicos en México. Como emprendedora, ha creado 6 empresas desde cero y actualmente es consejera delegada de KIT, una empresa de salud como servicio. Qué gusto, querida Ivonne, tenerte con nosotros. Gracias, Rodrigo, gracias. Con mucho cariño. Igual mis certificaciones de YACE, por supuesto. NSG. Muy bien. Bueno, Paola, pues, si nos quieres presentar a María José. gracias. Voy a presentar a Pablo. Pablo, bienvenido. Pablo Escalante Tattersfield. Espero que lo haya pronunciado bien. Pronunciado. Es consejero independiente y consultor para distintas empresas, tanto el sector financiero como el comercial. Ha logrado constituir nuevos bancos, casa de bolsa, uniones de crédito, SOFOMES y casas de cambio, entre otras entidades financieras, reguladas y no reguladas. Ha sido consejero en empresas de reciclaje, generación de energía limpia, procesamiento de residuos sólidos urbanos y de empresas productoras de alimentos proteicos. Participa en distintas asociaciones del sector financiero, es cofundador y actual presidente del grupo de tesoreros del sector público.
Ha sido profesor en las áreas de finanzas y economía en la Universidad Anáhuac de México. Es licenciado en administración por parte del ITAM, doctor en gestión estratégica y políticas de desarrollo por la Universidad Anáhuac en la Facultad de Economía y Negocios y está certificado en materia de sostenibilidad, estrategias y oportunidades para la industria en análisis de ciclo de vida por el Massachusetts Institute of Technology, MIT. Bienvenido también, Pablo. Muchas gracias. Pues como vieron, tenemos un panel de lujo de personas preparadas, certificadas, que son consejeros no solo en una, sino en muchas empresas de muy alto nivel y además con una inquietud personal, que es lo que buscamos cuando integramos este panel, gente que viviera la sostenibilidad, que tenga ese amor y lo que queremos es que vean ustedes a la hora de discutir estos temas y que los platiquemos, que vean su visión y que se vayan con una cosa. Estas personas nos representan a muchos que hoy en día estamos haciendo ese cambio en las empresas y nos interesa mucho que los escuchen. Es un panel de lujo, como les dijimos, y bueno, pues vamos a empezar, si les parece bien, con las preguntas. Rodrigo, adelante. Muy bien. Gracias, Paola. Yo creo que hay que empezar poniendo el contexto en general de las empresas en México en la implementación de temas de ESG y sostenibilidad. Los últimos 2 años han sido una vorágine de nuevas regulaciones, taxonomías, iniciativas alrededor de la sostenibilidad. Parece que tiene tracción desde muchos puntos de vista, algunas regulaciones internacionales que empresas que tienen operaciones en diferentes lados tienen que seguir también por ser subsidiaria o tener operaciones acá en México. Pero entonces yo les preguntaría, y tal vez empezaría con María José, ¿cuáles creen que han sido los cambios que están viviendo las empresas? ¿Están viviendo algún motivador, un factor específico que los está haciendo que se involucren más en los temas de sostenibilidad, o hay alguna industria en particular que esté más comprometida o no? Así, abro yo con María José, tal vez porque naturalmente ella está metida en los temas de energía, que es el centro muchas veces de los temas de sostenibilidad, en temas medioambientales, pero por hablar también, por supuesto, de los factores sociales y de gobernanza como un todo que estamos hablando. Adelante, María José. Claro, definitivamente creo que he visto un avance importante, sobre todo en la conciencia de que ESG sí es importante, porque en otros países pues empieza el tema político sobre qué es ESG, si hay intereses de por medio, cómo se presenta, y han evolucionado mucho estos marcos regulatorios. Entonces, existe cierta confusión, cierto debate, ¿no? En torno a estos temas. En México sí hemos visto gran conciencia y avance. Hay estudios de las Big Four donde se muestra que más del 60% de las empresas cuentan con estrategias de ESG. Claro que la mayoría de estas son públicas y la mayoría de las empresas en México pues son privadas, no contamos con tanta información, acceso a su información para decir qué tantas están cumpliendo. Y una cosa diría que son estrategias y y yo diría que para muchas que publican reportes de sostenibilidad, aún no son estrategias, sino mejor dicho, esa conciencia de que deberán o ya están iniciando a dedicarle tiempo, ¿no? Es un punto de partida. Las fibras, por ejemplo, yo creo que lo han hecho muy bien en México, lo están haciendo muy bien. Hay un esfuerzo bastante colectivo, tal vez por la parte de presión por las instituciones financieras, los inversionistas, los consumidores. Estos son hoteles, centros comerciales, negocios que hacen frente a consumidores finales en su producto como tal o su servicio. En industrias más tradicionales también, yo creo que se están dando cuenta que es necesario invertir en sostenibilidad porque los clientes lo están demandando y que existen riesgos que generan un costo si no se invierte en tratar de crear estas estrategias, implementarlas, medirlas, reportar, crear esta transparencia. Somos líderes de negocio, todos los que estamos aquí conectados, y sabemos que el dinero, los datos duros mueven decisiones, convencen, y creo que por eso se está avanzando, por eso existe esa presión, y creo que en los próximos años veremos aún hasta más avance como nos gustaría, ¿no?
Entonces, hay un punto de partida, ¿no? Se está viendo, rescato un par de cositas de lo que dices, María José, es un punto de partida, una mayor conciencia, estaban en general las empresas ya teniendo, particularmente las públicas, ¿no? Una necesidad, evidentemente, porque partan de una publicación de esos, a veces, indicadores y estrategias en temas de sostenibilidad. Pero, Pablo, bueno, mucho tiempo desde el regulador, y el regulador también, y el mundo financiero en el que te mueves también está haciendo y presionando, decía María José, ¿no? El dinero muchas veces es lo que acaba siendo la atracción o el que acaba motivando muchos de los cambios. ¿Cómo lo has visto tú en estos últimos 2 años? Yo concuerdo y primero que nada quiero agradecerles la invitación, no tanto por el panel, sino por mis dos contrapanelistas, ¿no? Estoy gratísimamente sorprendido de su capacidad y eso me enorgullece. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con María José, pero yo me quisiera subir, antes de contestar tu pregunta regulatoria y del dinero, esto tiene que venir directamente del consejo, de los dueños. Si no hay un verdadero convencimiento de la cabeza, todas las acciones que se tengan que hacer van a ser paliativas. Y te lo digo desde el punto, ahora me meto a la regulación. En la parte de la regulación hay muchísima regulación en donde cubres, el objetivo es cumplir con 6, ¿no? Es nada más pasar el examen y estar cumpliendo con la regulación y no moverme. Entonces hay regulación por méritos y hay regulación por revelación. Por mérito es lo tienes que hacer. La regulación te va a decir, y cada vez más te está diciendo, toda la regulación europea ya está empezando a colgarse de los proveedores y los subproveedores, y al final de cuentas va a agarrar a la última pieza. Pero la regulación en sí es un marco, me encantó como lo dijiste tú, un marco genérico en donde todos deberíamos de tener esa igualdad, principalmente para no crear confusión y segundo, para que todos cumplamos en un piso parejo. Entonces, sí, la regulación va hacia allá, es innegable. Sí tendrás que cumplir la regulación y ese es uno de los puntos. Muchas de las empresas meten ESG en el área de riesgos, lo cual a mí me molesta un poco en el sentido de que lo seguimos viendo sin ese cambio de paradigma. Hoy el paradigma es, yo soy económico, tengo que ganar dinero y luego ver lo ambiental. Cuando en realidad yo creo que el verdadero reto que tenemos enfrente es cómo modificar justamente ese paradigma, poner lo ambiental como el desarrollo genérico, o en lo social, o la gobernanza como el verdadero desarrollo, y hacer que eso sea rentable, lo cual es. Termino diciendo, la regulación y los recursos cada vez van a ir más ligados a requisitos y cumplimiento de políticas y normas ESG. Va a haber muchos que únicamente van a rozar tangencialmente el tema solamente para cumplir. Es muy bueno, ¿no? De 0 a eso es buenísimo, pero en realidad el buscar lograr desde los consejos y a través de los independientes ese cambio de paradigma para hacerlos y convencerlos de que por ahí debe ser el camino, que es económicamente rentable, que estás haciendo un beneficio a todos y además cumples la regulación, es el punto, ¿no? Contrario al otro, me paro el alto para no ponerme la multa o lo paro por por tener ese criterio de a de veras, ¿no? Entonces, si la regulación cambia, ojalá seamos más que atender la regulación, sino realmente cambiar el paradigma e irnos hacia el camino que nosotros consideramos que es el mejor. Claro, entonces o sea, es un tema, dices, como empezaste, ¿no? Desde el consejo, o sea, desde la cúpula máxima de las empresas, pero tiene que haber un convencimiento, ¿no? De alguien, del presidente, de algunos consejeros que estén empujando también esa agenda y ese convencimiento. Y con Ivonne me ha tocado intercambiar un par de conversaciones también a partir de lo que ella está viendo en las empresas. Entonces, y por tratar de aterrizar, o sea, es genuino, o sea, están teniendo los consejos, ese convencimiento para incorporarlo como una línea estratégica a la que luego van a asignarle recursos de todo tipo, ¿no? O sea, de infraestructura, de recursos humanos, de evidentemente financieros, para ponerlo en práctica. O sea, está pasando, eso está pasando de verdad en los últimos 2 años, Ivonne.
Bueno, antes que nada, gracias, Paola, Rodrigo, de muchos años, mucho cariño, mucho respeto, gracias por la invitación, María José, Pablo, qué gusto compartir con ustedes. Yo creo que hay más conversación, mucha más conversación, o sea, ya el término lo usamos en todos lados, entonces se sube a todos los agendas, se habla en todos los comités, se platica por todos lados. El tema es que no sé si es una responsabilidad del consejo, porque los consejos al final solo somos una interpretación de lo que quieren los accionistas, ¿no? O solamente somos capaces de motivar las cosas o empujar las cosas hasta donde el accionista pone un alto. Entonces yo me iría un poquito más en la organización hacia la parte del accionista y los dueños y decir, oye, empresarias y empresarios, ¿no? No es un tema de conversación, porque hoy la forma, y a tu pregunta, Rodrigo, ¿es auténtico o no? Y lo tocaban un poco Pablo y María José, o sea, ¿de dónde viene ese convencimiento y realmente lo estoy entendiendo o no? Yo he estado tratando más de trabajar por ese lado y explicar, oye, como empresa, y Pablo lo decía, es un tema de oportunidad. Pero si yo te dijera, a ver, empresario, fíjate que si me voy ahorita a tu almacén de insumos, ¿no? Y te digo energía, ¿no? No va a haber energía porque no la podemos hacer con fuentes limpias y si la podemos traer, la tenemos que traer más cara, ¿no? O el combustible, ¿no? Si te sustituyo el combustible que quieres usar es 30% más caro. O te digo, oye, ¿sabes qué? Resulta que tus empleados no quieren trabajar aquí porque los tratas fatal, o no tienes integración, o no tienes una buena cultura de trabajo, o no estás respetando la capacidad de las personas de tener familia y de poder construir su vida personal. O sabes que los clientes ya no vinieron, hoy no se formaron los clientes porque fíjate que no les gusta el tipo de trabajo que contratas o tu cadena de proveeduría o tu impacto en el medio ambiente o alguna de tus decisiones de negocio. Y eso es lo que ha cambiado y eso creo que es lo que le tenemos que enseñar, no, o sea, hacer ver, ¿no? a los dueños de negocios que esto es un tema del almacén de insumos. Y entonces, si no tengo proveeduría, ¿cómo le voy a hacer? Y si no tengo clientes, ¿cómo le voy a hacer? Y si no tengo colaboradores que vengan a trabajar, ¿cómo le voy a hacer? Y entramos a la conversación más por el lado del dinero, porque inicialmente toda la regulación viene tratando de cerrar la pinza, de decir, o te portas bien o te quito el dinero, ¿no? Y entonces empieza por la parte de inversión y demás. Pero, no sé, creo que tenemos que realmente entender que no es nada más el fondeo lo que se te va a cortar, ¿no? Sino realmente es en la vida real. Y súmale a eso que generas desperdicio, pero ya no tienes dónde ponerlo, emites contaminantes, ya no te dejan hacerlo porque ya aplicó el hoy no circula, ¿no? Tu control interno, fíjate que no lo tienes ordenado y te acaba de venir un riesgo de ciberseguridad donde pusiste en riesgo la vida personal y los datos de las personas. Se te empieza a hacer y a apilar por todos lados el problema de poder simplemente hacer lo que haces todos los días, que es hacer negocio. Entonces creo que cambiarnos el chip de decir, mira, por más regulación que haya o por más cosas que yo tenga que cumplir, porque además las tengo que cumplir, pero realmente, ¿por qué las estoy cumpliendo? Porque es súper simple, esto no es opcional. No es opcional porque se te va a acabar el negocio y el concepto simple es, oye, tus hijos no pueden estar peor que tú. ¿Y por qué si eso es lo que nos rige en nuestra vida personal a todos, ¿no? Que no pueden estar peor los que siguen que los que estamos? Sería ridículo no querer implementarlo en lo que hacemos todos los días en nuestros negocios. Entonces creo que el mensaje es ese, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos realmente para tener una conversación mucho más del lado humano, mucho más del lado de las consecuencias reales que tienen para mi salud, para mi supervivencia, para mi desarrollo y desempeño de mí como individuo y como familia, para el tejido social de nuestra sociedad, para nuestra seguridad y bienestar? Y desde ahí creo que tiene que cambiar el chip para que los consejos podamos entonces sí implementar las acciones que ya hay frameworks, ya hay manera de hacer. Pero si no viene desde ese lugar auténtico, la discusión en realidad se vuelve bastante higiénica, ¿no? Entonces cierro esta pregunta con un sí o no de cada quien, porque, o sea, dice María José, empieza la conversación, empieza a estar en el radar. Yo creo que sí, ¿no? Y Pablo sigue diciendo cómo es que se tiene que integrar a partir de tener como referencia la regulación, por supuesto, pero que tiene que haber ese convencimiento. Y tú dices, bueno, pero entonces tiene que ver con ese convencimiento, o sea, humano, genuino y verdadero. Entonces,
María José, digo nomás por seguir el orden que empezamos. María José, ¿sí o no lo están haciendo las empresas ahorita? Sí, hasta cierto punto. Sí, Pablo, sí. Pablo, Sí, sí, no a ver, todas. ya. Ivonne, Sí, no por convicción. Más que antes, no por convicción. ya. Fíjate, es que eso creo que nos da pie, y aquí le paso la palabra a Paola, por supuesto, porque regularmente las públicas, pero en general hay una mayor demanda, evidentemente, de la información que tiene que ver, siguiendo con los temas de regulación, de reporte y demás. Así que le paso la palabra a Paola para que le entre el tema desde ese punto de vista y a ver qué nos opinan nuestros panelistas. Muchas gracias, Rodrigo. Es muy interesante escuchar sus puntos de vista. Y pues sí, entonces todos sabemos que las públicas, evidentemente, siempre traen una ventaja o desventaja, como lo quieras ver, de reporte mucho más estricto y supervisión por parte de, como entidades reguladas, ¿no? Entonces, una pregunta que les queremos hacer es, como consejeros independientes, o sea, son parte de la gobernanza de una empresa, ¿qué tan involucrado ven en este reporte que reciben ustedes en las reuniones de los consejos? ¿Qué tan involucrado realmente ven esos reportes? Porque a veces nos sentamos en las reuniones y vienen pues, 30 hojas de estados financieros y a veces puro estado financiero cuando no son públicos, honestamente, ¿no? Y si preguntas de algo ambiental, está en el informe de sostenibilidad, ¿no? Pero estamos hablando de la reunión de consejo, estamos hablando de las trimestrales o cuatrimestrales, como las quieran hacer, pero, o sea, las no reguladas. Entonces, esta es la pregunta que les quiero hacer. Dentro de su experiencia como consejeros, ¿ustedes qué han visto? ¿Se han visto o sea, y esa diferencia yo creo que va a ser obvia de los regulados y no regulados, pero ¿qué tanto están reportando uno? Sabemos que pues, las reguladas normalmente tienen análisis de materialidad, muchas las hacen con los Big Four, pero periódicamente, este es un tema, ustedes sí ven ese awareness de materialidad, de sentarse uno, ¿quién les reporta? Esto es interesante porque Pablo lo mencionó y fíjate qué chistoso. A mí sí me encanta la gestión de riesgos, siempre y cuando el riesgo lo consideres, y lo dijo muy bien Ivonne, como oportunidad y o sea, no riesgo en el sentido tradicional adverso, sino como riesgo y oportunidades, ¿no? Yo he visto, me ha gustado mucho cuando lo reportan los organismos de riesgo y lo plantean evidentemente en ambos sentidos. Pero esa es una de las preguntas que les quiero hacer. ¿Quién les reporta esto? Si es que les reporta a nivel de consejo, ¿cómo se lo reportan? ¿Hay un informe especial o es así como un rellenito? Eh, y qué tanto le ven que sí sea un awareness en el reporte a ustedes, no hacia afuera, sino como consejeros. Adelante, Ivonne, vamos a empezar al revés. La conversación de si es riesgo o no es riesgo, creo que así es como lo veo. A ver, es un riesgo que gestionar, para mí es un riesgo más que gestionar. La gran diferencia, creo que a lo que alude más Pablo es o sea, cuando tú siempre has gestionado riesgos en una empresa, tú como empresario generas riesgo para ti como dueño y como inversionistas, ¿no? Y tienes riesgo de propiedad. Y todo esto por muchos años viene regulado porque o sea, tú sabes que tienes que gestionar tu riesgo de estrategia, qué es quién me compite, qué consumidor me quiere comprar, cómo me regulan, cómo es mi reputación. Gestionaba riesgos financieros, ¿no? Oye, necesito crédito, necesito tener liquidez, cómo están las tasas, tipos de cambio, inversión, todos estos temas. Siempre has gestionado el riesgo operacional, ¿no? De tus cadenas de suministro, tu ciberseguridad, tu tecnología. Tu riesgo ambiental siempre estaba, pero digamos como era un capítulo más de apéndice, de anexo que de los principales estrellas, pero ahí estaba. Y está el tema de riesgo legal y cumplimiento y riesgo económico y político. Y todas las empresas, de alguna forma u otra, lo verbalicen o no a través de reportes o de cumplimiento normativo, porque, por ejemplo, para muchos de estos tienes frameworks como SOX, ¿no? Que llevamos 20 años teniendo que cumplir. Ok, muchos de estos ya están regulados e informados. Creo que el gran cambio es que entra un riesgo nuevo que gestionar y es el riesgo de los stakeholders, ¿no? Y cuando empieza la palabrita de los stakeholders se pone de moda hace un par de décadas, 15 años, lo que sea, empieza una conversación diferente, porque ya no nada más tengo que gestionar los riesgos que yo genero adentro de la empresa, sino que tengo que gestionar los riesgos que
que genero hacia afuera, ¿no? Y entonces tengo que empezar a pensar en otros actores que no había pensado, que es pues consumidores, proveedores, distribuidores, competencia, comunidad, sociedad, gobierno, ONGs, o sea, y por cierto, planeta, ¿no? Pequeño detalle que donde vivimos y el que compartimos, y ese sí es no negociable. Entonces, empieza esta gente que tiene un stake en mi empresa, porque ese es el gran cambio de chip que tiene que hacer el empresario. O sea, el riesgo que yo estoy gestionando como interno en mi empresa, hoy tiene un actor adicional, que es un stakeholder al que yo le genero externalidades negativas, ¿no? Y tengo que ser responsable de esas externalidades. Entonces, y ese, por cierto, ese stakeholder que lo veo así como, ya me viene a exigir el gobierno o el proveedor o la comunidad, a ver, son tus hijos, tus hermanos, tus primos, tus sobrinos, o sea, al final es la misma gente, ¿no? O sea, todos estamos en el mismo planeta, en la misma sociedad. Entonces, creo que ese es el gran cambio. Tus métricas de riesgo de ESG, creo que lo que hicieron fue como aventar todo lo que era relevante a externalidades hacia los stakeholders y ponerlos en un grupo, y es luego difícil de entender por qué juntamos esas tres letritas, ¿no? Pero creo que es eso, o sea, es externalidad hacia el environment, hacia las personas y hacia tu marco de injerencia, digamos, porque tú como empresario, cuando tú eres un generador de empleo y de bienestar, que eso es una de las cosas principales, tienes que tomar responsabilidad sobre ese empleo y bienestar, porque estamos pasando la gente 70% de nuestro tiempo, 60% de nuestro tiempo metidos en unos organismos que se llaman empresas, y tenemos que entender cómo esa ente tiene impacto. Entonces, creo que sí tiene que entrar desde la visión de riesgo, en mi opinión, pero es un riesgo que es diferente, que se gestiona de manera diferente. Y creo que la parte de cumplimiento regulatorio deberíamos de verlo como simplemente, como nos dieron SOX, ¿no? O sea, SOX lo que te dice, mira, te voy a dar el manual de cumplimiento para que ni le pienses, ¿no? Y creo que todos los frameworks que están saliendo los deberíamos de ver desde ahí. Oye, con ese me ayuda a entender, medir, ubicarme dónde estoy en el espacio y tiempo y ver qué tengo que hacer. Entonces, a tu pregunta si lo están haciendo, a mí me cuesta trabajo decirte que sí, porque no lo veo de forma ¿no? Contundente y de forma repetitiva en las empresas. Y creo que además estamos poniendo foco en las empresas grandes que sí tienen que hacer cumplimiento, pero ¿qué crees? El 60-70% del problema está en la cadena de suministro. Y la cadena de suministro son, en el Scope 3, por ejemplo, en clima, pues la cadena de suministro, el 70% está ahí. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Porque son empresas medianas y chicas que son también parte de la cadena alimenticia, que tienen que también que cumplir, porque si no, yo no cumplo. Entonces, no es algo que solamente por decir que los grandes cumplen, o los regulados o los públicos cumplen, sino tenemos que realmente tomarlo como algo que todos en la cadena tenemos que cumplir, ¿no? Totalmente, Ivonne. El concepto de partes interesadas o stakeholders es un concepto que cada vez tiene más relevancia y más representatividad. Hemos visto fondos que llegan y hacen activismo en representación de ellos, se vuelven stakeholders, se meten en empresas, hacen inversiones de impacto, sacuden y se van, justamente para hacer este awareness de que tú hablas. Larry Fink, bueno, pues le fue con el término un poquito mal, pero al fin y al cabo lo que dijo, ya no lo voy a llamar así, pero voy a seguir haciendo lo que me da mi gana. Qué bueno, al menos yo así lo veo. Tienes toda la razón, el concepto de partes interesadas, stakeholders, cada vez tiene más relevancia y es algo que las empresas tienen que leer sí o sí. O sea, gracias por esos comentarios. También la cadena de suministro, y tienes toda la razón. O sea, aunque quieras cumplir tú, si no involucras a tu cadena de suministro, esto va muy relacionado con el compliance, con las partes de due diligence, la actividad de debida diligencia hacia quiénes y el know your customer, hacia con quién te relacionas, para qué te relacionas, cada vez requiere que tus brazos no se queden aquí, sino que se empiecen a extender. Entonces, muy interesantes todos tus conceptos, Ivonne. Muchas gracias, Pablo. Cuéntame, en los consejos donde tú estás, ¿has recibido estos informes? ¿No los has recibido? ¿Cómo los ves? ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Quién te reporta? Adelante. Y me gustaría continuar con el hilo que puso Ivonne sobre la parte de riesgo, diagonal oportunidad, porque yo creo que de ahí es en donde reside ya luego el informe. ¿A qué voy? Yo he trabajado como árbitro, delantero, defensa, medio, aguador, reserva y expulsado de los bancos, ¿no? Que son las entidades más reguladas en todas las materias, ¿no? Hay unas que son muy reguladas en una parte, pero los bancos, las entidades financieras
tienen muchísima regulación por muchos lados, ¿no? Y dentro de eso, el manejo de los riesgos, como bien decía Ivonne, pues son para generar negocio. El negocio del banco, para sacarlo específicamente, es tomar riesgos y que esos riesgos sean rentables, ¿no? Entonces, el área de dirección es la que ve el negocio. Yo veo qué producto voy a vender y el área de riesgos se convierte en su policía y en su evaluador y en aguas con esto, en el verdadero, ¿cómo te diré? Médico de cabecera sobre algún tipo de producto, ¿no? Si yo lo veo únicamente como riesgos, que ese era mi punto, obviamente es un riesgo totalmente de acuerdo con lo que dijo Ivonne y lo dijo muy bien en todas las áreas de expansión que tiene, ¿no? Y sobre todo con las nuevas generaciones este riesgo aumenta diametralmente. Pero en el momento, si yo lo veo únicamente como un riesgo, vuelvo a lo mismo, lo estoy viendo como algo negativo que puede impactar en mi negocio. Y yo le quiero dar la vuelta, ¿no? Cuando aquí en la Ciudad de México nos obligaron a ponernos el cinturón, cuando éramos jóvenes muchos, o al menos yo, no tantos de aquí, no se usaba el cinturón de seguridad, no se usaba punto y no importaba. Y en el momento en que la regulación fue lógica y fue aplicable, y hoy nadie ni lo duda, hoy todo el mundo se pone el cinturón de seguridad. Yo creo que este es un buen símil para toda la parte de ESG. Viene la regulación, no va a haber forma atrás, viene por presiones de todo tipo de reguladores, de reguladores externos como Europa, Estados Unidos y todos nuestros coproveedores, de regulaciones externas que son todos esos stakeholders externos y de regulaciones y de internas que son nuestros propios trabajadores que ya no van a querer trabajar con nosotros. Entonces tengo tres golpes reguladores sobre mi empresa y si yo lo veo únicamente como cumplir con esos, estoy siendo totalmente reactivo, ¿no? Y nada más estoy poniendo el caparazón y ver por dónde vienen los golpes y ver cómo me cubro de ellos. Yo creo que cambiar el paradigma es exactamente al revés y ahorita todas las empresas que lo estén tomando van a tener una verdadera oportunidad el que pega primero pega más fuerte. Si lo vemos como una oportunidad de veras, porque va a venir la regulación y nos va a dar, ¿no? Esa ya no hay, nos vamos a tener que poner el cinturón de seguridad. Entonces, contestando la pregunta, en las reguladas sí se publica 10%, 8% del tiempo del consejo, es a lo que se dedica a la parte regulatoria, desde el lado de riesgos, no desde el lado de negocio, ¿no? Esa es como lo mencioné. En las no reguladas, únicamente se presentan los pequeños temas en donde se ven amenazados y se tiene que tomar una decisión estructural de solicitar recursos, de poner lineamientos y de tomar una decisión seria sobre, por ejemplo, qué tan pura regreso el agua en mi planta productiva, ¿no? Es un ejemplito. Entonces, si de ese 8% en el consejo se verá el 3% en algunas. En las que lo están haciendo por cumplir, ni se presenta en el consejo, nada más se dice no tuvimos problemas regulatorios, ¿no? ¿Y qué áreas lo llevan? Ya mencioné riesgos. Hay algunas otras que lo están manejando en recursos humanos y las mejores están creando un área y les duele mucho darle nivel a esa área dentro de la empresa de ESG o de sostenibilidad o como le quieran llamar. Entonces yo veo las que lo tienen en tres áreas en riesgo. Yo la pondría como un área de negocios y que todas las demás áreas le dieran servicio a esta área de negocios. Eso no lo he visto. No sé si fui suficientemente confuso. Interesantísimo, me encanta, tienes razón, muchas veces me preguntan, bueno, pero todavía no es obligatorio, ¿no? Yo digo, a ver, yo nada más te quiero decir, el que te va a vender, si quieres venderle a fulanito de tal, que es tu cliente al que aspiras, te lo va a pedir, tu proveedor lo va a necesitar reportar, o sea, ¿cómo me puedes decir que todavía no es obligatorio si cada vez te vas a ir aislando de un mercado que lo va a estar exigiendo? Entonces sí, es muy interesante, tienes toda la razón, esto llegó ya de un año para acá en México, el marco lo hemos visto reproduciéndose en la parte pública, en la parte privada, el CIMIF por todos lados. Esto, quien no vea que la ola ya está aquí, está quedándose muy corto y está teniendo un riesgo precisamente hablando de este tema. Tienes toda la razón. Aquí el riesgo es oportunidad. Las áreas, sí, el área de sostenibilidad, hemos visto también un boom en el crecimiento de estas áreas. Qué interesante que lo comentas. Sí estaremos viendo cómo lo manejan las empresas.
Y bueno, pues muchas gracias, todo muy interesante. María José, te dejamos cerrar con broche de oro. Adelante. Yo quisiera convertir esa oportunidad también en lo que veo. Es interesantísimo el proceso, ¿no? O sea, es que es un proceso muy largo para poder decir que realmente se están implementando medidas en torno al ESG. Es un camino interesantísimo de mucho descubrimiento interno por parte de las cabezas. O sea, deja tu el consejo, las cabezas que operan todos los días no, ni siquiera tienen el conocimiento que un estudio de materialidad, que un proceso de entrevistas a todas las áreas, especialmente si tienen, digamos, sedes, fábricas en otros lados del mundo. Es fascinante lo que los directivos y consejos llegan a aprender y a conocer de su propia organización. Esa es la primera. La medición, el entendimiento, la base, el diseño de las estrategias, el convencimiento interno a todo nivel para poder lograr esa implementación en sí, la medición, seguimiento, reporteo, ajustes y todo otra vez, es un proceso de aprendizaje y de toma de decisión, por supuesto. Entonces, depende mucho de en qué punto se encuentra cada empresa. Muchas pues están dando estos baby steps, ¿no? Que está bien mientras que se inicie, porque no se puede hacer todo al mismo tiempo. Eso es algo bien importante también. Hay que establecer prioridades, se requiere de mucha voluntad, de tiempo, de recursos para hacerlo. Eventualmente se vuelve un proceso que se tiene que integrar a los distintos aspectos del negocio y hasta que no se entiende eso, es cuando realmente se hace por convicción, ¿no? Em, por lo pronto, como consejera, contestando tu pregunta muy directamente, me ha tocado ver cierto tipo de reportes, no a la profundidad que me gustaría, desde el Comité de Sostenibilidad y Prácticas Societarias, algunos me ha tocado ver los temas en el Comité de Auditoría, también hemos visto ciertos temas en la agenda del Consejo tal, pero nuevamente no en la profundidad que amerita, porque requiere de mucha discusión sobre estrategia, de esas oportunidades que mitigan y administran los riesgos a la vez que aseguran la sostenibilidad de la empresa, que es el riesgo más grande, ¿no? Y lo que nos corresponde a nosotros. Veo un incremento de reportes que cubran de impacto ambiental, o sea, la E en el ESG es pues como que donde más enfoque hay, de diversidad, de prácticas de gobernanza también, pero nuevamente no van muy profundos. Por ejemplo, lo que comentaban, lo que comentaba Ivonne del tema de Scope 3. Pues realmente hay que entender que todo suma, ¿no? Si estás ensamblando un automóvil y vas a vender tu automóvil, pues todas las partes, el vidrio, el espejo, la llanta, el chasis, todo va sumando, todo ese impacto va sumando. Entonces, sí importa, ¿no? Sí importa iniciar este proceso que no puede completar de la noche a la mañana, es un proceso muy largo y estableciendo sus prioridades. Ahora bien, como especialista en la materia, a mí me ha tocado, como consejera, trabajar de más cerca con los grupos de trabajo interno para orientarlos y que eventualmente suba la información y reportes al consejo. Para antes llegar aquí, tuve que ya haber trabajado este tema con el consejo, introducir ciertos conceptos, la importancia, después con los directivos, hasta lograr establecer un plan de trabajo que logre permear, ejecutar y que sea un círculo que regrese la información a nosotros. En el mundo, por ejemplo, de los startups, que también me toca actuar como consejera, es otro mundo. Lo traen en el ADN y reportan pues a los fondos también que hay ciertas exigencias. Entonces, al final se ve de forma muy natural dentro de su modus operandi y su reporte. Es un tema de exigencias como tal. Es muy interesante, realmente depende mucho de nuestro involucramiento como consejeros independientes según la industria de la empresa, el tamaño, si cotiza o no, en qué mercado, qué tipo de cultura, las prioridades del consejo. Hay que establecerlo como prioridad. Y lo que sí puedo decir es que con más frecuencia se empieza a involucrar a expertos de sostenibilidad, los consejos independientes, como independientes, a ver esto. Todos los consejeros, además, debemos de estar al tanto, preparados para sostener este tipo de conversaciones, identificar esos riesgos y oportunidades
de mitigar costos y también generar ingresos, nuevas líneas de negocio con estos conceptos como tal, ¿no? Los controles que se deben establecer para abordar estos temas y sobre todo, pues lo que a nosotros nos compete es hacer que el negocio sea sostenible a través del tiempo, ¿no? Que todo se engloba en eso. Totalmente de acuerdo. Muchos partes interesantes me encantaron. A ver, es un proceso y es un proceso transversal y que tiene que permear a toda la empresa. Totalmente de acuerdo. Lo siguiente es, hay grupos, órganos intermedios. O sea, no puede llegar la información directo de toda la empresa al board, ¿no? O sea, estos órganos intermedios, llámese la dirección de sostenibilidad o el comité de sostenibilidad o el comité de riesgos. Estos órganos intermedios son el órgano coordinador, aunque se llame distinto, de esta estrategia y es quien va a implementar para elaborar la información que le va a llegar al board, ¿no? Definitivamente sí, lo que seguimos viendo, y hoy lo confirmo con ustedes, es dispar y es variable lo que está llegando a los boards. También hay un elemento, esta información que llega a los boards, me gustó mucho lo que dijiste, es información importante, es información que nutre, que deberían de estar viendo los accionistas, por eso es ya considerado información material. Entonces me encantó que dijeras que requiere tiempo y discusión estos temas, ¿no? Hilado con lo que decía Pablo, el tiempo que se le da en los boards, pues no es suficiente. Y bueno, pues me quedo con muchas cosas para reflexionar, pero vamos a seguir. Gracias, le doy la palabra a Rodrigo, adelante. Gracias, Paola. Y ahora me voy a tomar de algo que decía Pablo hace rato para continuar con esta conversación, porque tiene que ver con cómo lo están abordando, quién está siendo responsable adentro de la organización, con qué recursos lo están haciendo, o sea, el reto de hacerlo transversal y que verdaderamente la organización lo integre en sus prácticas, en su estrategia, en las iniciativas que tiene que hacer, tiene que ver con tener personas con capacidades que estén orientadas digo, me gustó mucho escuchar que Pablo está buscando certificarse en sostenibilidad por el MIT, ya luego tenemos que hacer el comercial de que conozcan la certificación de YACE, por supuesto, ¿verdad? Pero entonces el reto, creo yo, y me ha tocado verlo, y de ahí la pregunta para Pablo y seguirnos luego con José y con Ivonne también. O sea, ¿cuáles son las capacidades? ¿Cuál es el que debe de crear la empresa? ¿Qué perfil es el que tiene que tener la gente? O sea, ¿con qué infraestructura? Porque el reto de lograr la transversalidad, si tú lo ves como una unidad de negocio, que es como tú lo estabas diciendo, para verdaderamente llegar a los diferentes lados que le estén proveyendo de información y que además eso se traduzca en algo que haga sentido en oportunidad financiera, diagonal económica, ¿cómo lo hacen? Algunas empresas me ha tocado ver esta más evolución de, oye, pues tengo aquí el de la fundación o a la persona encargada de la fundación, hacía algo de acción social, oye, es que hay que hacer algo de ESG, de sostenibilidad, ahora le ponte a esta persona que lo haga y ahí a ver que lo coordine, ¿no? Y la verdad es que pues estamos hablando de capacidades completamente diferentes y de un perfil diferente. ¿Cómo lo estás viendo tú, Pablo, en las empresas en las que estás cerca? Como dicen los abogados, me coligo al comentario de María José. Y hemos estado hablando primero de todas las empresas que son públicas, las grandotas, que van a ser una gran olla de express hacia abajo, ¿no? A presionar a los de abajo a que lo hagan. Pero tenemos muchísimas empresas que tienen otros niveles de capacidades económicas, de recursos. Muchas de ellas ni siquiera saben que están involucradas en un problema, si lo queremos ver como problema, o que ellos están generando un problema o social, o de gobernanza, y trabajo mucho con empresas familiares. Bueno, y sabemos perfectamente que las empresas familiares tienen un criterio totalmente distinto, ¿no? La primero es la preservación de la especie antes de que que se dé el control a mi hermano, ¿no? Empezando de ahí, entonces, y son empresas familiares muy ricas, ¿no? Con muchos recursos. Primero, ¿cómo se hace? Primero tenemos que encontrar cuáles son los objetivos de la implementación de ESG en cada una de las empresas. Cada una de las empresas es distinta y le toca a cada uno de los niveles. Lo primero que hay que hacer es elegir mi tema, ¿no? Esa es la primera parte.
La segunda es definir qué se va a hacer, y ya que defino qué se va a hacer es en cuanto tengo la capacidad de poder escoger quién es el mejor capacitado. Poner al de la fundación, yo tengo una fundación, ¿no? Pero el de la fundación tiene otro scope, otro espíritu, otro alcance distinto, ¿no? A lo mejor tienes que poner, como decía Paola antes de entrar, tienes que poner a un abogado ingeniero, ¿no? Que no solo sepa de ingeniería, sino que sepa de abogado y que sepa cómo resolver el tema. Para mí lo más importante en este tipo de cosas es que sepan qué es lo que quieren hacer y que logren empezar a hacer un plan de trabajo. Primero, para definir a quiénes son los que ponen. Contesté en la pregunta anterior, a veces riesgos, a veces recursos humanos, tú le metiste, a veces un área especial, y a veces es la fundación, porque es el que me sobra, ¿no? Es al que menos recursos me va a demandar, porque ya está haciendo algo de la S, y vamos a meterlo a que maneje todo lo demás sin tener la competencia. Entonces, hay empresas que destinan recursos específicos, sí. Hay empresas que destinan recursos específicos para atender un tema en específico, que es para tomar mi mismo, la contaminación del agua que estoy regresando al ducto, y me van a venir a multar. También hay ese tipo de condiciones. Pero de nuevo, yo creo que primero tenemos que saber, antes de destinar cuántos recursos y a quién se lo asignamos, es cuál es mi verdadero tema de ESG. Ese es genérico, a lo mejor es NOM 35, igualdad de género, adultos mayores o discapacitados. Hay mucho en eso. Gobernanza, pues gobierno corporativo, familiares, es el eterno problema. Y en ambiental, pues cada quien tiene uno. El de transporte tiene unas partes, el que produce es otra. Y si no haces toda la línea, todo el ciclo de vida de la cuna a la tumba, pues vas a querer desligarte de muchas cosas que pueden ser tu culpa desde el diseño de tu producto. Entonces, en realidad, no estoy viendo, más que en las reguladas y en las grandes, un verdadero destino de recursos. Las otras están tratando de surfear la ola en vez de meterse a bucear y a encontrar el verdadero tesoro que pueden tener allá arriba. No sé si contesté la pregunta. Sí, no, sin duda, pero además nos dejas, digo, para ponerlo, provocando a las panelistas que vienen a hablar también un poquito de esto, un poquito más atrás, como decías, de la razón de ser, ¿no? De saber hacia dónde, cómo va a ser esa contribución de la empresa, con qué objetivo es que lo pueden lograr, y entonces tal vez incorporar equipos que puedan ser de diferentes perfiles, porque no tienen que ser solamente. De hecho, me ha tocado ver el área de sostenibilidad de ESG colgado de recursos humanos, colgado de riesgo, colgado de auditoría, colgado de finanzas, colgado a veces independiente, ¿no? Y muchas veces que vienen, otra vez, oye, pues ¿por qué me sobraba? ¿O por qué medio sabía? ¿O por qué hizo un curso de no sé qué cosa? Pues ahí lo ponemos. Entonces, ¿cómo, María José, cómo profesionalizamos y logramos esa conciencia y ese entender ese objetivo, como lo hablaba Pablo, a partir de qué infraestructura, cómo lo estás viendo tú? Yo en alguna medida, pues me dedico a estos temas de sostenibilidad, ¿no? Como profesionista, no como consejera. Bueno, también como consejera. Pero hablando de a lo que me dedico en el día, veo la necesidad e importancia de que se contraten expertos especialistas en la materia, ¿no? Y hay muchas materias dentro de ESG. Hablamos del agua, hablamos de la energía, hablamos de temas de recursos humanos, hablamos de muchas áreas, regulación, donde tenemos que entender bien. Y que junto con los directivos y los especialistas y el consejo se defina a dónde se quiera llegar y cuándo. Y entonces después se establecen los parámetros, la estructura, el presupuesto para poder dar seguimiento, cumplir y reportar. Hay que entender cómo primero impactas y qué te impacta a ti y dimensionar qué quiere decir eso para poder entender realmente por dónde empezar y a dónde quieres llegar. ¿Cuáles son los compromisos? Porque si haces público el compromiso, pues te van a estar cuestionando y es algo que tienes que tener esa transparencia, esos reportes, los accionistas van a estar viendo y pues pueden haber daños reputacionales también que tendrías que mitigar ahí si no se cumple. Entonces hay que ser realistas y para ser realistas hay que entender e integrar a la estructura de este inicio de proyecto
a especialistas expertos en las distintas materias. Una vez que se cuenten con los análisis necesarios de materialidad, de huella de carbono, de la competencia, qué están haciendo los demás en tu industria, de los KPIs que típicamente se reportan en específico, de los distintos marcos, frameworks que se están, con los que puedes reportar, de lo que te están pidiendo los clientes, los bancos, los inversionistas, homologar lo más posible, de cómo te piden reportar, y de ahí puede partir el diseño de todo lo que se menciona, ¿no? Entonces, recordemos que las empresas públicas es bien distinto lo que tienen que publicar y que tienen que reportar, y las privadas reportan, pues, lo que pueden, lo que les conviene, y van a distintos pasos, definitivamente. Empresas familiares van a distintos pasos, hasta que logran entender que si no avanzan, en las distintas áreas, pues generan un costo y dejan de ser sostenibles como negocio. Entonces, eh, mm, creo que poco a poco, según va teniendo más relevancia en el tema, se entienden los riesgos de no actuar y los costos que esto pudiera significar, se le terminará destinando el presupuesto y la prioridad necesaria, que creo todavía no están ahí, ¿no? Todavía se puede profesionalizar mucho más. Ya, fíjate, le va a tocar a Ivonne entonces concluir a partir de estos conceptos, fíjate, porque, y retomo para ponerte el pase para gol, querida Ivonne. Área de negocio, a veces lo puedes pensar vertical, necesidad transversal, entenderlo desde el objetivo que quieres lograr en la empresa, escoger, ¿no? Cómo quieres ser claro en el impacto que puedes hacer de acuerdo a la industria y los especialistas que necesitas entonces entendiendo eso, ¿no? O sea, cómo y cómo lo mastican las empresas, decía María José, es decir, o sea, claro, las públicas con ciertos lineamientos y cierta regulación, pero la gran mayoría de los demás, pues con una limitación de recursos, una falta de claridad a veces en los objetivos, no siempre con especialistas formados, ¿verdad? Que puedan tener la contribución, pero todas las empresas involucradas de alguna u otra forma, teniendo esta necesidad, a veces presión, y si no es por el lado del que hemos hablado, va a ser también por el lado de la demanda, ¿no? Lo digo yo, o sea, el consumidor final, las nuevas generaciones con una conciencia diferente de la que nos ha tocado vivir a nosotros, pues está presionando para ya no comprarle a cualquier empresa, ni cualquier producto, etcétera. Entonces, y ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es el literal consejo, verdad, que están siguiendo en las empresas que te toca seguir? Igual, ¿no? O sea, todo el mundo trae una fórmula diferente y cada quien está tratando de resolver, yo creo que con las uñas y como puede. El problema es que te voy a decir, el problema que yo veo cuando hablamos de estos temas es que le queremos meter una regulación más, un tema más, un equipo más, una especialización más a la empresa. Y el empresario o la empresaria, ¿qué le pasa? Tiene millones de prioridades. La velocidad a la que podían tomar decisiones hace 20 años hoy es totalmente diferente, ¿no? Hoy una empresa de S&P te dura 19 años. Ese es el nuevo dato que salió del 2024. Una empresa normal te dura 10. O sea, vas contra el tiempo. Estás tratando de resolver tantas cosas a la misma vez y le seguimos aventando y aventando y aventando. A mí me gusta la visión, primero, del tone at the top, ¿no? O sea, primero que el accionista entienda de profundidad por qué tiene que impulsar esta negociación, perdón, esta conversación, porque tiene que asignarle recursos, ¿no? O sea, si es ciberseguridad, le tiene que poner un CISO, si es ESG, le tiene que poner una persona que entienda cómo hacer la medición y cómo hacer el reporteo. Entonces, tiene que asignar recursos. Lo primero es, ¿cómo voy al tone at the top? Y dentro de tus 500 prioridades y dramas empresariales que tienes todos los días, ¿no? Porque la velocidad del empresario hoy es una cosa, yo los veo agotados, yo lo que veo son empresarios agotados, porque hay un chorro de cosas que ver todo el día y todo el día además con una cantidad de mensajes y de información tremenda. Entonces, en todo este mundo de decisiones que tengo que tomar, ¿dónde asigno en el consejo la responsabilidad y dónde la asigno en la organización, ¿no? Entonces,
Por eso me importa mucho que sea desde un lugar de entendimiento de la implicación, no solo de que me van a pegar a través de la regulación, sino porque realmente tengo una participación como ciudadano del mundo y del planeta de hacer las cosas de cierta forma que tengan una externalidad positiva, ¿no? En mi actuar de todos los días. Si ese tone at the top funciona y te vas al órgano de consejo, creo que me parece difícil hacer más comités y más comités. Hay recomendaciones de la SEC, por ejemplo, o del Digital Directors Network en el tema de ciberseguridad. O sea, hay muchas recomendaciones de que se especialice, se tenga un miembro del consejo especializado de algún tema y que además tenga un comité especializado. El tema de eso es que le estás, y no todas las empresas son gigantes, ¿no? Entonces le estás poniendo una carga adicional de personal, de costo, de seguimiento de infraestructura, de conexión, de sistemas, porque ahora hay un sistemita para cada cosa que quieres, ¿no? Que si quieres medir clima, aquí hay un sistema. Quieres medir todos tus problemas de seguridad, entonces estás haciendo una inversión importante. ¿Por qué no empezar? O sea, si vas a empezar, empieza donde a mí se me hace muy lógico, se me hace muy lógico a través del comité de auditoría y hay mucha discusión sobre esto. Lo que pasa es que pensamos en el comité de auditoría como el que hace los estados financieros, pero si te das un clic atrás, el comité de auditoría lo que hace es el mapa de riesgos y eso es lo que debería estar gestionando. Entonces, tiene cierta lógica si no vas a hacer, si no tienes el ancho de banda para toda esa especialización de inversión, que estaría padrísima, increíble, porque tus resultados serían extraordinarios y seguramente como negocio te beneficiarías tremendamente. Pero si no puedes, velo poniendo en el mapa de riesgos y di dónde en el mapa de riesgos tengo que entender estas órdenes de magnitud y dentro de esas órdenes de magnitud, qué área, y como lo decía María José, a lo mejor para mí, que yo soy muy, tengo mucho cliente retail final, ¿no? Pues tengo mucha data y muchos temas acá y tengo que tratar diferente a que soy un B2B y realmente estoy trabajando nada más, o soy industrial y tengo huella climática más dura que alguien que está a lo mejor en otro negocio. Entonces, ¿cómo voy entendiendo dónde ponerlo en la organización? Puede ir radicando desde ahí. Creo que lo que sí, en términos de reportería, lo que sí he visto es que es difícil que el entendimiento de lo que es reportes y sobre todo regulatorios trimestrales en empresas públicas lo entienda alguien en la organización también como lo hacen en las áreas financieras. Y ya sé que es mi sesgo en la auditoría y las finanzas, pero creo que el tema de reporting, que tiene que ser homogéneo en ciertas fechas, bajo ciertos estándares y todo, creo que eso, la consolidación de toda la reportería en el área que reporta tanto tus estados financieros, que es la gestión de tus riesgos internos, hace sentido que haga el reporting de la gestión de los riesgos, digamos, o externalidades, de riesgos externos. A mí se me hace que le da, y finalmente hoy en la regulación que estamos viendo en las S1 y S2 y en la N1 y N2, lo que estamos viendo es que son regulaciones que nos van a pedir que sea parte de tu paquete de reportería, ¿no? Y se vaya ya directo, porque es la forma de que te tengo regular. Entonces, creo que podemos diferenciar entre quién toma las iniciativas de ¿no? manejo de desperdicio, quién toma la iniciativa de ciberseguridad en algún lado, pero quién lo reporta. Y puede ser un área puedes centralizar la parte de reporting en mi opinión y puedes especializar las cosas que te importan. Pero lo que dijo María José es bien importante. No puedes abarcar toda la lista de todo lo que está en SG. Escoge qué es lo que realmente para ti hace impacto. Y el primer tema que yo digo es mídelo, porque todas estas conversaciones son súper etéreas hasta que la empresaria o el empresario ve en papel, o sea, lo que me estás diciendo es que los riesgos de clima o los riesgos de transición o mitigación me van a costar 30% mi negocio en los siguientes 10 años, o deja tú en cuántos años, a 1.5 grados o 2 grados centígrados de calentamiento, ¿dónde estoy? De repente la conversación se vuelve completamente diferente. Entonces yo lo primero que les digo es, olvídate, ni discutas si reportas, no reportas, si es obligatorio o no. ¿Por qué no vas y entiendes realmente la implicación de lo que tienes que hacer, tanto lo que te va a pasar por cambio climático, como, por ejemplo, como lo que tú estás generando de huella? Y eso en lo mismo, en las tres siglas. Y de repente te empieza a cambiar totalmente y se agiliza. Y ese es el tone at the top que creo que es el que hay que detonar. Por eso, como consejero, lo primero que yo hago es empuja a que veamos la foto y luego vemos dónde lo acomodamos. ¿Ok? Ya, fíjate, independientemente, creo, ¿no? Y esto yo no sé, Paola, aquí
por los tiempos que tenemos, como quieras que lo manejemos, si pasamos al siguiente tema o retomamos este último que estaba diciendo Ivonne, para brincarnos una preguntita para pasar tal vez a las 5, simplemente por ver el tiempo, en donde de ahí nos podemos colgar de ese impacto justamente de la regulación y de lo que está pasando y viniendo para traerse luego a México, cómo las empresas van a tener que cumplir para poder darse cuenta, de esto último que decía Ivonne, en el impacto específico que pueden tener dependiendo si cumplen o no cumplen o en qué escenario nos estamos moviendo. Es todo tuya la decisión. Gracias. Sí, en la 5 nos vamos a brincar la 4, pero ahorita regresamos. A mí me gustan mucho los casos reales, los casos prácticos que sacuden, pero me voy muy rápido a la 5 para aquellos que nos están escuchando y por si no tienen todo el contexto. En la Unión Europea es quien ha tomado el liderazgo desde hace muchos años en la regulación ESG y pues ya emitió directivas sobre informes de sostenibilidad empresarial que les llaman Corporate Sustainability Reporting Directives. Estos reemplazan las famosas NFRD, las non-financial, cuando se le llamaba todavía los reportes no financieros. Ya se quitó el término de no financiero, que no, pues no tiene caso estarles llamando no financiero. Al final del día es algo material y se puede ya calcular en dinero, ¿no? Entonces, la Unión Europea saca sus directrices y me ha pasado que muchas empresas de repente dicen, bueno, pero eso es allá, ¿no? Nada más que la gente no se da cuenta que ¿para quién aplican estas directivas europeas? Bueno, también aplican para las empresas no europeas, para aquellas que cuenten con al menos una filial o sucursal que esté ubicada en la Unión Europea. Entonces, si te llamas Peñoles y te llamas tal, y tienes una sucursal allá, tienes que aplicarla. Que tenga 150 millones de euros de facturación neta anual en la Unión Europea, tienes que aplicarla. Y también las pymes cotizadas, o sea, hacia dónde está yendo el scope en la Unión Europea, no solo son las cotizadas, no solo son las large public interest, no solo son las no europeas, pero si estás aquí, también son las pymes. Entonces, si se fijan, es lo que decíamos, todo esto es coherente, esto para que tú reportes lo que yo te estoy pidiendo, yo sé que tengo que llegar a todos. Entonces, con esta nueva normativa que se va a aplicar, bueno, pues ya vimos, ¿no? Para las empresas que ya estaban en la NFRD, aplica a partir de pasado enero 2024 y las que no están sujetas para el año que entra. O sea, time is on the essence. Entonces, México sacó ya a través del CINIF, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, sus primeras 2 normas de sostenibilidad. Revísenlas, que no las conozcan. Entonces, la pregunta es, para nuestros consejeros que están aquí, ¿cómo se están preparando las empresas? ¿Han visto ustedes, por la escala de las empresas en las que participan, han visto qué proceso hicieron las empresas mexicanas a raíz de esto? ¿Qué consejo les darían a las otras? Vamos a empezar ahora por María José. Adelante, gracias. Mira, yo creo que siempre es bien importante estar informado, verlo de forma proactiva en cuestión de las actualizaciones de lo que están haciendo otros mercados mucho más avanzados que el nuestro. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, si estamos haciendo negocio con países, con otros países que están más avanzados, eventualmente tendremos que reportar ciertas métricas alineadas a lo que ellos solicitan. Los marcos de divulgación son muy técnicos y involucran muchísima dedicación para entender bien qué se pide para poder después decir qué puede reportar, ¿no? Y existe un desconocimiento, es lo que yo veo. Es muy difícil poder descifrar esto, especialmente por todas las actualizaciones. O sea, por tantos años ha habido este dilema de la falta de estandarización y entonces por eso se está profesionalizando más y más y más los marcos para poder reportar. Sin embargo, no estamos ahí todavía. Siguen habiendo actualizaciones continuas. Entonces, es muy técnico y sí creo que es crítico involucrar a un consultor que se dedique primordialmente en esto. Lo que dijo Ivonne es bien interesante, la parte financiera. La parte financiera cuando los involucra le da credibilidad. Ya están acostumbrados a este tema de reporte. Hay ciertos marcos que replican IFRS,
replican ciertas normas que ellos ya conocen de alguna manera. Y entonces yo creo que es eso. O sea, lo que yo he visto es que se hay consultores, es lo que más he visto que ayuda para poder entender los distintos enfoques, formas de los marcos. Y aquí tienes que involucrar no solo a finanzas, sino al comercial que trata con los clientes, al de operaciones para poder entender qué ya están haciendo, al financiero que trata también con las instituciones, y así que no haya un doble esfuerzo o esfuerzos cruzados. Y en ese sentido, pues el enfoque de todo esto es gobernanza, estrategia, administración de riesgos, métricas, metas. Los distintos marcos y directrices miden muchas veces lo mismo, solo que de distinta manera de forma de cómo plantearlo. Y para eso las empresas pues han tenido que empezar a invertir en tecnología que arroje datos de calidad para poder reportar con credibilidad, ¿no? Entonces, entre más datos se tenga, se puede tomar mejores decisiones, se puede reportar y al final se pueden hacer estrategias que van a ir fluctuando con el tiempo a raíz de la regulación muchas veces y de la demanda de todos estos stakeholders que tienes. Interesantísimo. Ivonne, por favor, ayúdanos con algunos comentarios sobre la misma pregunta. ¿Qué has visto? ¿Cómo están adoptando las empresas grandes que entraron, ahora sí que indirectamente por vía de la Unión Europea esto? ¿Qué consejos les das? Adelante. Yo creo que, mira, primero aplausos a la Unión Europea, porque si jugaras en teoría de juegos, lo que están haciendo es totalmente irracional, ¿no? O sea, ser primeros movers en racionalizar y en regular te genera una desventaja económica importante y me parece que como ciudadanos responsables han hecho un ejemplo para todos los demás. Lo que es curioso es que nos sentimos tan lejanos de los que están como pioneros en esta regulación o en estos frameworks que decimos, ay, y me encanta, ¿no? En México, de aquí a que llegue a México, ¿no? Como si fuera película. Y dices, oye, no es así, México te sorprendería. Mira, Pablo hablaba del sector financiero, es uno de los más, tomamos las reglas de Basilea antes que muchos países del mundo, ¿no? Oye, en las NIF ahorita ya, ¿no? El CINIF ya está a punto de soltar la N1 y N2, casi simultáneo con lo que están haciendo en la SEC en Estados Unidos. Esto en México va a suceder porque lo más curioso es que pensamos que como si el planeta se pudiera separar y decir, a mí, tú toma tu cacho, yo tomo mi cacho y el aire, ¿no? Cada quien lo vamos a, tenemos una gran pared que podemos dividir, o ¿sabes qué? Tu sociedad no se va a permear con mi sociedad porque aquí no se habla, ¿no? Y no hay cómo interactuar en Instagram y en redes y saber qué está pasando. Entonces es muy curioso nuestro pensamiento todavía de que esa regulación que existe, pionera, no va a llegar. Y sobre todo porque una premisa es que no llegue, la segunda es que pensamos que tiene que venir a través de la regulación. Y lo que no estamos entendiendo es que la regulación está respondiendo a la presión de la sociedad. Porque los jóvenes en Alemania fueron a demandar al gobierno y le dijeron, gobierno, a mí no me pongas metas al 2050, eso es lo que a ti te gustaría y lo que a ti te conviene hoy para tu industria, pero a mí no me importa, a mí me las mueves al 2030. Eso es un cambio sustancial y eso está pasando por todos lados, donde la gente está diciendo, a ver, si no lo queremos tomar porque el tone at the top no lo quiere entender como simplemente fuera del marco de regulación, y quiero insistir muchísimo en esto, no necesitamos que nos regulen para autorregularnos y deberíamos autorregularnos por sentido común. Entonces, no tengo que esperar a que Client Earth me venga a demandar, ¿me explicó? Porque no tengo el sentido común de medir qué carambas está haciendo mi empresa y qué le está afectando y qué le puede afectar para gestionarla, pues es en el mayor beneficio mío y de mis colaboradores y de mis clientes, ¿no? Entonces, creo que hay que entender los marcos, son un relajo, apenas empiezan como a ordenar, yo creo que en los últimos par de años, 3 años, empieza a ser ya un cuadro sinóptico de lo que puedes entender, porque antes hacías un mapa de regulaciones y se vuelve una locura. ¿A qué hora vas a meter todas esas certificaciones o principios o lineamientos o frameworks? Está loquísimo. Entonces, por eso simplificarlo, escoger un solo marco que quieras usar, que haga sentido para tu empresa y sobre ese irte y entender a nivel de consejo, yo sí dejaría un paréntesis, la responsabilidad del consejero, la responsabilidad fiduciaria cada vez se vuelve más relevante, que tengas o sea, que te eduques y tengas esa injerencia, porque aunque el tone at the top no jale, tú puedes ser personalmente responsable y puedes quedar demandado tú como individuo
por lo que hace la empresa. Entonces tenemos que tener, y esta cosa de que estamos abriendo consejos como locos y hablamos de consejos todo el día, ¿cómo son nuestros consejos? Porque muchos siguen siendo un consejo de que ya cumplí, ¿no? Aquí están unas personas, vienen 4 veces al año, ya lo hice. No es cierto, tenemos una responsabilidad jurídica dentro de nuestra responsabilidad fiduciaria de poder empujar estos temas y de asegurar que no haya externalidades negativas. Y ahí está el caso de Shell que traía, ¿no? De Client Earth, que es, te van a exigir. Ahora, también, ¿quién va a querer ser consejero si seguimos en esta forma de pegarle a todo mundo, ¿no? Entonces creo que, no, o sea, más allá de los marcos regulatorios, me encantaría que la conversación fuera mucho más constructiva en que esto es lo inteligente, the right thing to do, ¿no? Me encantan los dos comentarios. De hecho, nos brincamos una pregunta, pero para conocimiento de la audiencia y por si no lo sabían. A lo que se refiere Ivonne es que en 2023 Client Earth, que es un accionista minoritario de Shell, demandó al Consejo de Administración por no haber dejado de utilizar combustibles fósiles con suficiente rapidez para su transición climática hacia la migración al net zero. ¿Y qué es lo que pretendía esta demanda? Responsabilidad, o sea, responsabilizar personalmente a los miembros del Consejo de Administración por no gestionar adecuadamente los riesgos en materia de cambio climático. Entonces, ¿para qué era esta demanda? Y lo dijo claramente Client Earth, y lo ha hecho en varios boletines, era esto que decíamos, el activismo de me meto, sacudo y me voy. O sea, lo que quieren dejar, porque más allá de que en mayo de 2023 el Tribunal Superior de Reino Unido dijo, no prospera, dijo, perdieron una gran oportunidad de generar conciencia. Lo que querían era generar conciencia, como es el papel que muchas ONGs hacen, ¿no? Entonces, además de esta Glencore, ¿qué le pasa a Glencore? El 30% de sus inversores claves, incluyendo a Legal and General Investment Management, rechazaron el informe climático que se les presenta a ellos y dicen, necesito más transparencia, no es suficiente esta información para entenderlo. O sea, por otro lado me metí a fondo y yo mismo, que soy parte de esto, no acepto esta información. Entonces, el mensaje y lo que está diciendo Ivonne, y era parte de lo que queríamos decirles es, claro que hay responsabilidad para los que están en la gobernanza. O sea, no es nada más contrato a alguien y lo pongo ahí y tú eres el encargado de esto, ¿eh? Y ahí te encargas de cumplir, check, y ahí está. Hay una responsabilidad, hay un deber fiduciario. ¿Por qué? Porque tu empresa, y sobre todo si eres pública, estás dando información, revelas información para la toma de decisiones para alguien que quiere saber si vas a sobrevivir, si vas a ser sostenible a lo largo del tiempo y demás. El no revelarla implica una falta al deber fiduciario o el revelarlo indebidamente. Entonces ya hay casos donde personalmente, y es lo que les queríamos decir, los consejeros están siendo retados a responder por esa responsabilidad. Y tiene razón, Ivonne, al fin y al cabo decimos, esto debe nacer de la convicción, debe nacer del entendimiento, debe nacer de la oportunidad, pero también está la espada de Damocles, porque somos parte de un mundo y porque los que están afuera, los stakeholders, como empezamos la conversación, nos lo va a exigir. Pero bueno, Pablo, dejamos cerrar con broche de oro. ¿Qué consejos le das? ¿Qué has visto en esta integración con la Unión Europea? ¿Qué nos quieres decir de esto que estamos platicando? Espero que sea de oro y no de otro material. Al final, me vuelvo ahora, me subo el comentario de Ivonne, ¿no? El sentido común es el menos común de los sentidos también, ¿no? Entonces, el sentido común que pueden llegar a tener muchos no necesariamente se replica, es la primera. La segunda, yo soy un bicho raro como regulador porque busco ser un regulador práctico, ¿no? Ese es el segundo comentario. El tercero, y siempre que me peleo con los abogados amablemente siempre, es, a mí no me digas cómo no, a mí dime cómo sí, ¿ok? Entonces, bajo estos 3 criterios, sentido común complicado, una regulación que deberemos de buscar lado práctico y ver cómo sí resolver el tema que nuestro sentido común pone, yo pongo 2 temas en la mesa que además generan polémica. El primero, escoge tus batallas. Lo dijo María José, no podemos atacar el 100%, ni estamos preparados, ni entrenados, ni culturalmente listos. Entonces, el hecho de poder determinar cuáles son mis materialidades reales y poder irlas atacando punto a punto, me va a ir haciendo mi plan
mi plan de trabajo. La segunda, ¿cómo le pego al sentido común? ¿No? ¿Cómo lo asocio? Yo siempre busco en todas mis recomendaciones ponerle un KPI o un indicador alineado a mis ESGs con el ROI, ¿no? Y hay ROI, perdón, con el retorno sobre la inversión que implica ese cambio. Y pueden ser tan negativos como el 30% en tantos años, pero también pueden tener un impacto positivo, que pueden ir mitigando esos gastos asociados, ¿no? Como lo mencioné, lo reforzó Rodrigo, está aquí no solo para quedarse, sino que viene con presión de afuera, de mis reguladores externos, que son todos aquellos que son principalmente mis clientes que van con el comentario de María José, a prever la sostenibilidad del negocio. Y hay algunos que están viendo esa regulación y la están aplicando. Todas las empresas financieras, como lo hicieron con Basilea, muchos perdón por el francés, se la tragaron porque eso se hizo en Europa y en Europa forzaban a los bancos europeos que tienen una gran presencia en México y los bancos de aquí llegaron aquí y dijeron, oye, a mí me la pones porque me la pones, ¿no? Porque si no, tienes que poner el piso parejo y se hizo por esa condición y hago ese símil. Si ya se está aplicando allá, aunque nuestro comercio sea muy poco comparado con Estados Unidos, vamos a tener esa influencia. En el momento en el que yo creo que ahorita para la configuración de nuestro país en comercio con Estados Unidos, va a ser un gran elemento de presión lo que haga Estados Unidos, que en esos casos se ha tardado, y si sale Trump, más, ¿no? Se va a tardar un poco más en el tema. Pero yo sí creo realmente que ese sentido común, ese empuje que tenemos que dar, y cierro con el que puso María José muy educadamente, y yo lo pongo muy coloquialmente, es déjense ayudar. Si no puedes resolver una ansiedad, busca al psicólogo. Si no puedes resolver cómo cambiar la llanta, pídele ayuda al taxista. O sea, déjate ayudar, y yo creo que hay muchísima gente súper preparada. Hoy estoy realmente agradecido por la invitación, porque estas dos mujeres que tengo aquí enfrente están arriba de mi línea, lo cual me encanta porque así aprendo, ¿no? Aprendes a jugar tenis cuando el jugador es mejor que tú. Les agradezco mucho y hacia allá va. Entonces, déjense ayudar. Ese es mi comentario final. No, padrísimo. María José, nos dejaste un tono desde el principio maravilloso. Los objetivos estratégicos, si leí bien tu comentario, a partir de los objetivos estratégicos, para no andarte viendo y ahogando, escoger tus batallas hacia allá, qué está relacionado con el objeto del negocio, porque además, si te escogen temas que nada más dices, no, pues te suena muy bonito, estás perdiendo el tiempo, recursos, esfuerzo. Gracias a los tres por este comentario. Pues te dejo la última pregunta, Rodrigo, por tiempo y adelante. Ya no sé si la vamos a centrar como la teníamos programada, porque íbamos a hablar anteriormente de esta regulación europea y cómo estaban llegando acá. Pero yo creo que, y muy breve, hay que reconocer de todas maneras, ya dijo Pablo por qué, y también Ivonne, en todos los temas de Basilea, también en algún momento pues México y los reguladores se han puesto las pilas para ser pioneros también por liberar una taxonomía sostenible el año pasado, incluyendo todo el tema social, que no todas las taxonomías en otras partes del mundo la tienen integrada. También hubo bueno, la herramienta de autodiagnóstico, que yo creo que eso ya no le tocó desarrollar a Pablo, sino que nos comparta de la CNB, ¿no? Entonces, que fue en el 2022, la reforma del mercado financiero del año pasado, la estrategia de movilización de financiamiento sostenible para México, que se liberaba también a principios o finales del año pasado, principios ¿no? Entonces, al final, o sea, México quiere por lo menos jugar ese papel protagonista, ¿no? Y si a veces, como decíamos, la regulación europea, oye, ojalá que veamos con ese ejemplo de lo bien que se ha hecho, cómo llega acá y de todas maneras algunas iniciativas como las que acabo de mencionar, que sí están permeando, y que yo creo que falta, de repente desde mi punto de vista, y escucharlos con esto y el cierre, ponerlas en práctica, falta hacerlas ejecutorias, ¿no? Pero
están entonces las empresas listas para eso, para que lo puedan hacer y entonces ya no sentir que es una imposición externa y extranjera la que puede llegar a México, sino también algo que ya se está viviendo aquí, que debería de eventualmente beneficiarse. Hay un rediseño del Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo en el CCE, que también va a incluir todos los temas de sostenibilidad. Ahora, en fin, o sea, se moverá mejor las cosas en este sentido y entonces tal vez empezando con Ivonne para tener su comentario final. Yo me voy con la historia de los tres cochinitos, ¿no? O sea, la sociedad a través de nuestros colaboradores y los consumidores, los gobiernos o la regulación a través de los gobiernos y las regulaciones, digamos, a nivel nacional o federal, pero también las organizaciones que nos regulan de manera más informal, como las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que están buscando este cumplimiento, y el planeta. O sea, ninguno de estos tres está esperando y creo que están soplando y nos van a tumbar a los que lo estamos haciendo como el primer cochinito. O sea, esto de hacer reporting y visualización de paja no va a servir. No va a servir para cumplimiento, pero sobre todo no va a servir para lo que va a pasar al final de esta historia, que es, deja tú quién nos lo va a exigir. Eso es como va a cambiar el mundo. Esto es como tenemos que operar. Tenemos que ver qué está pasando con los demás. Entonces, yo exhorto a todos, ya sea consejeros desde el Consejo de Administración o dueños de empresas, que se pongan las pilas y, como el tercer cochinito, a construirlo bien, entenderlo bien de fondo, consumirlo bien de manera cultural y medirlo y reportarlo como debe ser, porque es la única manera de sobrevivir. Gracias, Ivonne. María José. Pues repitiendo, ¿no? Todo lo que ya se ha dicho, que los consejeros tenemos el deber de afrontar todos estos retos, ayudar a adoptar esas estrategias razonables para gestionar el riesgo climático y de todo tipo, de todos los temas que abarca ESG, de conformidad con las leyes, con las obligaciones legales, pero también con la demanda de todos estos stakeholders, a la misma vez que estamos salvaguardando la rentabilidad a largo plazo de la empresa. Creo que tema reputacional, tema financiero, abarca mucho más allá de lo que pudiéramos pensar en este momento. Se desencadena todo un proceso detrás y una nueva vida del negocio que hay que ver como oportunidad para evitar costos, para evitar riesgos y de tal manera que podamos incorporar todo esto al ADN del negocio hacia adelante. Yo sí los invito a entender dónde está la empresa en este momento para ver y ahora hacia dónde vamos y a qué nos vamos a comprometer. Te volvió a tocar el cierre, mi querido Pablo, Muy bien. de oro o de orégano, como lo quieras ver. Encantado. Yo creo que ya el oro ya está en la mesa, entonces traigo un poco de mirra si quieren. Al final me encantó la analogía de los tres cochinitos. La casa de paja no prevalece. Esa es la primera. La segunda, yo que es una recomendación que he hecho y he tenido muchos oídos sordos, pero yo creo que en estos foros es muy bueno y a través del IACE yo creo que pudieras hacer algo relevante, Rodrigo. Hay que incorporar el tema al Tratado de Libre Comercio. En la medida, porque nuestra relación comercial, todo este 70% que hablaba Ivonne de cadenas productivas hacia abajo, tiene muchísimo que ver con todo el nearshoring, todo el nuevo crecimiento que vamos a tener. Si logramos meter algo más de presión positiva en el Tratado de Libre Comercio, va a fluir más fácil, ¿no? Yo fui regulador y supervisor y sancionador, ¿no? Y tengo una frase que no la puedo decir con toda la literalidad aquí, por decencia, pero lo más importante en la vida, en todas las materias, es muy importante, cuando te friegas a alguien, esa es la palabra que no he encontrado un sinónimo más decente, que te dé las gracias. O sea, aplicar la regulación de tal forma que sea un beneficio para él. Te equivocaste, te estoy corrigiendo como con los hijos positivamente. Entonces es, ¿cómo hago que esta regulación supervisada y regulada te pueda dar un beneficio a ti? Porque te va a caer, ¿no? Te va a caer la espada de Damocles que mencionaba Paola, pero ¿en qué manera puedes hacer que esta obligatoriedad sea algo positivo para la empresa, ¿no?
por último, de nuevo, yo sí creo que nuestra cultura también nacional opera no a través de la libertad, desafortunadamente. Nuestra cultura, si fuéramos una cultura europea en donde lo tienen metido y cumplen por cumplir, es muy bueno. Aquí, afortunada o desafortunadamente, tenemos muchas flexibilidades o pegamientos a la regla que casi se brinca. Entonces, yo sí creo también que tenemos que empujar con libre comercio, con regulación específica, con un convencimiento real de qué es lo que sucede, para que empiece a suceder como el cinturón de seguridad, ¿no? Al final de cuentas, todos queremos un mejor país, mejor futuro para nuestro... Eso es innegable, pero en el momento en que lo pega en nuestro bolsillo, dice mejor que lo haga el otro, ¿no? Y tenemos muchas frases de que me suceda a mí, a los bueyes de mi compadre, pues, lástima, compadre. Entonces, yo sí empujo muchísimo a ser prácticos. Última recomendación fuera del texto para los consejeros independientes y yo como regulador, abran y digan exactamente lo que crean. Si la empresa no lo está haciendo para efectos de responsabilidad personal, díganlo con todas las palabras, aunque no le guste, aunque los corran del consejo, mejor que te corran del consejo. Pero díganlo al consejo, esto está mal y tiene que atenderse directamente, y te volteas con el secretario del consejo y le dices, y quiero que copies a la literalidad mi frase y que lo pongas en las actas y me la mandas. Porque si es que hay un problema, y en todos los temas, no nada más en ESG, en todos los temas, todos votaron porque se hiciera el hoyo, yo dije que no, quiero que esté en actas y no por estas razones, y eso realmente te libera, te da paz mental y te da conciencia moral de decir, yo sí lo estoy haciendo, punto. Y no nos dé miedo ser consejeros con deber de fiducia, tomemos el negocio como nuestro y aventémonos. Valiente no es el que no tiene miedo, sino el que tiene miedo y lo hace. Entonces hagámoslo, abramos la boca y digámosle, te estás equivocando, Rodrigo, esto no debe ser así, y pónganlo en actas. Es el presidente del consejo. Qué buen puesto tienes. Gracias, querido Pablo. Paola, Pues yo creo que muchísimas tenemos que gracias. cerrar y agradecer, así que, por favor. Muchísimas gracias a todos. La verdad, qué belleza, qué nivel de plática tuvimos. Se me pasó rapidísimo. Espero que a todo el mundo y nuestros asistentes en línea les haya encantado. La verdad, privilegiamos el tiempo en escuchar a nuestros ponentes y por eso no dejamos tiempo para preguntas. Pero quien tenga alguna pregunta, por favor escríbanos. Lo tienen en el link de registro y se las hacemos llegar con mucho gusto a nuestros panelistas. Gracias por su tiempo, gracias por su experiencia, gracias Rodrigo por coordinar esto con nosotros y gracias a todo el staff de González Calvillo que nos ayudó a organizar esto, las chavas muy brillantes, Sheila que está aquí conmigo, y bueno, bonito viernes a todos, muchas gracias y que sea la primera de muchas pláticas que tengamos. Gracias. Gracias. Fue un privilegio para mí. Gracias, Muchas María gracias. José. Ivonne, Gracias Pablo, a un ustedes. gustazo. Hasta Hola, luego. querida, que estén muy bien. Buen día a todos. Buen día.